Bien, vamos a empezar con el capítulo 4 del libro Análisis Funcional de la Conducta, un modelo explicativo, segunda edición, de las autoras Segura, Sánchez y Barbado, 1995. Este capítulo es la exposición del modelo de análisis funcional, es decir, vendría a ser el momento tan esperado o deseado de llegar desde el comienzo del libro, que se puede decir que los capítulos anteriores estaban como anticipando o preparando al lector para que sea capaz de comprender este capítulo, que ya sería la metodología, cómo hacer un análisis funcional. Entonces, vemos aquí este esquema que ya hemos visto en sesiones anteriores, los elementos de un campo interconductual. Recordemos que son tres: la función estímulo-respuesta, los factores disposicionales y los medios de contacto. Pues en este capítulo se va a hacer especial énfasis en la función estímulo-respuesta y los factores disposicionales. En la función estímulo-respuesta se va a observar lo que sería la secuencia funcional y los segmentos conductuales en relaciones entre los estímulos y respuestas. Recordemos que es algo así como el desempeño central con los estímulos, mientras que los factores disposicionales son elementos periféricos a esta ejecución central que van a, digamos, a incentivar o desincentivar la ejecución. Estos pueden ser situacionales o históricos. Los situacionales pues serían ambientales orgánicos, los históricos pues ya serían como una síntesis de la historia interconductual. Y bueno, ahí podríamos ver los repertorios comportamentales. Y bueno, los medios de contacto, que para este capítulo no va a ser tan necesario tomar en consideración, aunque se va a tomar un poquito también. A ver, vamos a empezar. En este libro lo que plantean las autoras es este análisis bidimensional, donde plantean por un lado variables disposicionales, variables funcionales, y por otro lado entorno-organismo. En cuanto al entorno, van a ver las variables disposicionales ambientales y las funciones de estímulo. Y en cuanto al organismo, estarían las variables disposicionales orgánicas y biográficas del sujeto, y por otro lado la función de respuesta. Entonces, vamos a empezar analizando las variables funcionales, que vendría a ser la función estímulo, la función respuesta. Estas pueden ser entendidas desde un punto de vista morfológico. Vamos a empezar viendo primero el estímulo, y el cual morfológicamente puede clasificarse como endógeno o exógeno, es decir, que está al interior del organismo en términos de que es captado de manera interoceptiva o visceroceptiva o de manera propioceptiva, a partir de la misma actividad glandular, visceral o de la actividad locomotora, como es que estas sensaciones internas del organismo pueden ser captadas por el mismo organismo. Por otro lado están los estímulos exógenos, que son captados exteroceptivamente a partir de la actividad sensorial de la vista, del oído, del olfato, del tacto y del gusto. Se pueden captar los estímulos exógenos. También se pueden entender como estímulos de manera directa, o sea que se entra en contacto directo con el estímulo, o sea tú lo ves, lo tocas, lo sientes, o de manera sustituta. En sí, digamos, un estímulo sustituto es un estímulo a partir del cual tú entras en contacto indirecto con otro estímulo que estaría siendo sustituido por el estímulo sustituto. En este sentido, digamos, si una persona lee un cuento, las letras en el cuento podrían ser estímulos sustitutos que sustituyen la historia o las aventuras de los personajes en el cuento. En este caso, tú estarías entrando en contacto indirecto con las aventuras de los personajes a partir del contacto directo con las letras. Igualmente, cuando una persona está soñando, cuando uno está dormido y sueña, digamos, uno está en su cama,
tapado con su sábana o con su almohada. Estos serían estímulos sustitutos, pero a partir de ahí entra en contacto con estímulos indirectos, que no están estímulos sustituidos, que no están físicamente presentes. Estos serían propiamente los sueños, lo que uno ve, ¿no? O bueno, aquellos con los que uno interactúa en su sueño. Y así podríamos pensar en diferentes estímulos sustitutos. Algunos se podrían tratar de explicar mediante condicionamiento clásico, algunos procesos de sustitución de estímulos. En sí podríamos decir que la categoría de estímulo sustituto es una categoría más funcional que morfológica, pero bueno, aquí estamos utilizando como categorías funcionales otras más. Solamente que aquí, bueno, le estamos poniendo más en morfología para recordar, digamos, cómo pueden ser los estímulos. A ver, por otro lado está la respuesta. La respuesta, que vendría a ser la acción integral del organismo completo o el patrón de actividad del organismo completo ante un estímulo. Esta pues tendría algunos parámetros como intensidad, duración o frecuencia. Generalmente cuando se evalúan en el condicionamiento operante se suele dar mucho énfasis a la duración y frecuencia en cuanto al número de veces en que se presenta la respuesta o el tiempo que dura la respuesta. En condicionamiento clásico también se toma a veces en consideración lo que es la intensidad en cuanto a qué tan intensa es la respuesta, muchas veces refleja. O también se utilizan a veces algunas medidas subjetivas cuando se trabaja en psicoterapia, que vendrían a ser por decirlo, que te digan del 1 al 10 qué tanto te estresa o cuáles son los elementos que más te producen ansiedad o que más te asustan, por decirlo. Y ahí ya esto se suele usar para aproximaciones sucesivas. Entonces, esa forma de evaluar la intensidad más subjetiva también sería como una forma de evaluar morfológicamente la intensidad. Por otro lado, estas también se pueden clasificar como musculares y viscerales. Musculares, principalmente a partir de los músculos estriados, que serían los propios del aparato locomotor, y también podríamos considerar lo que serían los músculos, el músculo cardíaco o los músculos lisos, que ya serían un poco más viscerales en el caso de los lisos. En el caso de los músculos lisos, bueno, de las vísceras también encontramos las actividades glandulares. Entonces, estas serían formas de ver las respuestas. También podríamos considerar que las respuestas podrían ser también sensoriales en cuanto a la reacción ante los estímulos. Y bueno, estas respuestas pueden ser abiertas, o sea que son fáciles de describir para un observador externo, o sea, para una persona que no es el individuo analizado cuya conducta se analiza, o encubiertas, que ya serían conductas más difíciles de poder apreciar, donde a veces se podrían apreciar mediante observación indirecta, o preguntándole a la persona qué es lo que está haciendo, o, o, o teniendo una observación más minuciosa, tal vez con aparatos fisiológicos, o observando su historia interconductual a lo largo del tiempo para tratar de, digamos, de predecir qué es lo que está haciendo en términos funcionales. Digamos, en el caso de una respuesta abierta podría ser, por ejemplo, bailar. Y digamos, encubierta podría ser bailar, pero imaginando que está bailando con alguien. Que bueno, en este caso también sería como un estímulo sustituto. Bueno, continuamos. La funcionalidad. Aquí encontramos ya el término función de estímulo y función de respuesta. Aquí vamos a ver algunas categorías funcionales para entender a los estímulos, como sería la categoría antecedente,
que nos permite abarcar diferentes formas de estímulo, como son los estímulos incondicionales, los estímulos neutro, los estímulos condicional excitatorio e inhibitorio, lo que son estímulo condicional de segundo orden, estímulo discriminativo y estímulo delta. Todos estos son categorías funcionales de los estímulos antecedentes y bueno, estímulo antecedente sería como una forma general de referir a todos estos tipos de estímulo. Por otro lado, estímulo consecuente sería como una forma general de referir a los estímulos con función de reforzante o de castigo. ¿No? Estímulo reforzador positivo, negativo, castigo positivo y castigo negativo. Igualmente, la función de respuesta en este caso se clasificaría como respondiente cuando los estímulos no dependen de la respuesta condicional y operante cuando los consecuentes dependen de la respuesta operante. Entonces, esta es un poco la idea de las respondientes y las operantes. Por otro lado, siguiendo la misma lógica de categorías funcionales, tenemos la secuencia funcional, donde aquí tendríamos el condicionamiento clásico, donde hay un estímulo condicional y una respuesta condicional. El condicionamiento operante, donde hay un estímulo discriminativo, una respuesta operante y un estímulo reforzador. Y bueno, también habría un estímulo consumatorio o contingente, una respuesta consumatoria o contingente en cuanto al estímulo reforzante. Y bueno, y un comportamiento compuesto. Esto del comportamiento compuesto es lo que plantea Maurer en su teoría bifactorial. Aquí nos plantea de que cuando de que hay estímulos que estímulos condicionales que elicitan respuestas condicionales. Y estas respuestas condicionales serían estímulos discriminativos que, digamos, que dispondrían una respuesta operante ante la cual se daría un estímulo reforzador negativo endógeno y posteriormente y junto con él un estímulo reforzador, ya sea positivo o negativo, exógeno. Esto se va a entender ahora con un ejemplo. En cuanto al comportamiento respondiente en el condicionamiento clásico, pues vemos que la secuencia funcional sería un poco así. Bueno, esto ya lo hemos visto en la sesión anterior, en el capítulo 2, si más recuerdo. En el condicionamiento operante también hemos visto estas secuencias funcionales, pero hoy lo que nos toca es en el comportamiento compuesto, que aquí, bueno, no he sido muy detallado porque solamente lo quería, porque bueno, lo he puesto muy por encima. La cosa es de que aquí hay una respuesta operante, pero vemos que el estímulo discriminativo va a ser una respuesta condicional. Bueno, en este caso es incondicional, o sea, oscuridad como estímulo incondicional y escalofrío como respuesta incondicional. Entonces aquí presiono un interruptor ante el escalofrío y la oscuridad, entonces enciendo la luz. Encender la luz es un estímulo reforzador positivo, porque consigo algo, pero este algo reduce el escalofrío. Entonces, como hay una eliminación o reducción del escalofrío, este sería un estímulo reforzador negativo. Entonces, básicamente aquí la cuestión es que el estímulo discriminativo en el comportamiento compuesto, según Maurer, va a ser la respuesta condicional, o bueno, en este ejemplo es incondicional. Entonces, como el reforzador que se va a dar de esta respuesta operante ante este estímulo discriminativo, pues va a ser, por un lado, exógeno, o sea, en cuanto al cambio en el ambiente que produce, pero también va a haber un reforzador endógeno, en el sentido de que, digamos, se satisface o se reduce una ansiedad o un temor o algo. Igualmente acá vamos a ver otro ejemplo de comportamiento compuesto con lo que es pisar
a pisar una araña. Digamos, yo veo una araña. Este sería un estímulo condicional y la respuesta condicional sería el escalofrío. Entonces yo piso a la araña y esto me daría pues una araña muerta. Entonces este cambio de matar a la araña sería un estímulo reforzador negativo. O sea, evito algo que elicita el escalofrío, pero también elimino el escalofrío. Entonces habría un reforzador negativo endógeno, que es reducir el escalofrío, y un reforzador negativo exógeno, que es matar a la araña. Entonces más o menos esto es lo que plantea Maurer. Algunos podrían decir si es que esto no sería mejor, en vez de verlo como estímulo discriminativo, verlo como una operación motivacional. Y bueno, podría ser también una opción. Sin embargo, pues bueno, según la teoría bifactorial se plantea de esta forma. Creo que el concepto de operación motivacional no era muy manejado en el momento en el que fue escrito el libro de Segura Sánchez y Barbados. Así que lo trabajaron mediante estas categorías. Entonces, lo único que hay que entender es esto, ¿no? Que en el comportamiento compuesto, la respuesta condicional en un condicionamiento clásico sería un estímulo discriminativo. Y el reforzador sería doble, o sea, habría un reforzador endógeno y un reforzador exógeno. Bien, habiendo visto esto, vamos a continuar ahora con las variables disposicionales. O sea, ya vimos las funcionales, ahora vamos a ver las disposicionales. Y aquí recordamos que las variables disposicionales son de dos tipos, las del ambiente y las del individuo. En cuanto al ambiente, encontramos las que están en el contexto próximo o también llamado setting. Aquí podemos ver el lugar, los objetos, los acontecimientos, las personas y unas más que acá a ver, lo vamos a mostrar. Aquí se puede ver otras más, como el momento del día, los días, los lugares, circunstancias sociales, objetos, acontecimientos, personas, que serían algunos factores situacionales del contexto próximo. Aquí podemos ver una imagen donde estas dos personas están discutiendo, es una discusión de pareja, pero se encuentran en la sala y hay objetos en la sala. También si hubieran personas, de repente si estuvieran los hijos, a ver, para dar una idea, ¿no? O sea, el comportamiento aquí es la discusión de la pareja. Entonces la función estímulo-respuesta sería discutir con la pareja. La pareja sería el estímulo y discutirle sería la respuesta. Entonces, esta sería la secuencia funcional, o sea, la discusión entre la pareja, las interacciones entre ellos, pero los objetos periféricos, el lugar y otras personas que puedan estar ahí presentes, o de repente una circunstancia social como estar de repente en una reunión familiar, todos esos elementos pueden influir en que sea más o menos probable que estas interacciones se den. Entonces ahí estarían los factores situacionales en el contexto próximo. Otra sería ya en el contexto amplio, donde ahí ya podemos considerar lo que serían contextos coyunturales, situaciones económicas, condiciones laborales, condiciones climáticas y otras formas de condiciones generales que no están propias en la misma situación, sino que ya son más generales, ¿no? Pero que también pueden influir. Aquí habría que mencionar tal vez de que esto de contexto amplio puede ser un poco complicado de plantear, en el sentido de que la idea de un factor situacional es que estén presentes en la situación, por eso son situacionales. Pero si son ya de un contexto más amplio, pues es como que difícil decir que realmente son una factor situacional. Y bueno, ya el siguiente serían los valores sociales, el cual ya nos recuerda un poco al concepto de medio de contacto convencional. Aquí se estaría considerando los valores sociales, principalmente de las personas significativas, dentro del entorno en el que uno se encuentra,
pero también estarían los valores de los medios de comunicación, de organizaciones y de ideologías. Entonces, aquí uno, o sea, ya lo están un poquito considerando, ¿no? Podemos ver de que acá cuando veíamos las variables disposicionales, era como que el medio de contacto pues no se estaba tomando en cuenta, ¿no? Y bueno, lo que es el medio físico-químico lo podemos dar por sobreentendido en el sentido de que obviamente si hay contacto con estímulos es porque hay un medio físico-químico. Eh, digamos, si quisiéramos hacer un estudio más de psicofísica, ahí sí lo podríamos tomar más en cuenta. Lo que es el medio ecológico, por lo general se suele estudiar más con animales o con humanos pequeñitos, ¿no? Con bebés. Pero aquí lo principal sería el medio convencional. Entonces aquí se estaría tomando más en consideración como valores sociales. Podría ser parecido al concepto de macrocontingencias, pero no encaja con el concepto de macrocontingencias. ¿Por qué no encaja? Pues eso ya lo vamos a ver más adelante cuando veamos el libro de análisis contingencial. Bueno, el siguiente, ya vimos las variables disposicionales del ambiente, ahora tocan las variables disposicionales del individuo. Me olvidaba mencionar, acá también pueden poner, ¿no? Factores disposicionales, pueden poner del ambiente, de la situación, setting, del contexto amplio o de valores sociales. Ahora sí, vamos con variables disposicionales del individuo. Estas pueden ser específicas, o sea, de la historia de condicionamiento, privación o saciedad. Esto de específicas alude más que nada a situaciones específicas. Por decirlo, si una persona ha sido muy reforzada o, digamos, ha comido muchos dulces, pues ofrecerle un dulce no va a ser reforzante para él. Pero si esta persona de repente, a ver, digamos, acostumbra todos los días jugar, jugar en la computadora. Sin embargo, tú le dices, puedes entrar a jugar si es que primero lavas los platos. Pues este estímulo, jugar en la computadora, va a ser muy reforzante porque ha sido privado. O sea, todavía no lo hace, pero acostumbra a hacerlo. Entonces ahí habría que ver, digamos, la historia de condicionamiento para ver, digamos, qué va a ser más o menos reforzante. Y bueno, y en el momento específico, ¿no? ¿Qué tanto ha estado en contacto con los estímulos reforzadores últimamente? Lógicamente, estas variables disposicionales específicas son más difíciles de evaluar en cuanto a una evaluación funcional porque son más del momento. Por lo que nos va a llamar más la atención son las variables disposicionales del individuo generales, en el sentido de que éstas influyen en más de una situación, o sea, en varias interacciones. En cambio, estas específicas son más propias de interacciones específicas. Entonces es más para el momento en el que o sea, es más a considerar en el momento en el que se va a aplicar una técnica de modificación de conducta, más no tanto en general durante el proceso de evaluación diagnóstica. Entonces, donde nos vamos a centrar más de variables disposicionales del individuo serían las generales. La primera es el estadio maduracional convencional. Aquí, digamos, Cantor plantea tres etapas. La etapa fundacional, que serían los primeros 2 años de vida, o entre los 2 y 3 años, por decirlo, porque no es que haya un límite tan claro. Esto de etapa fundacional es un poco similar a lo que Piaget denominaba periodo sensoriomotriz. Aquí es más que nada lo que distingue la etapa fundacional de la etapa básica es el lenguaje. Entonces, más que plantear edades exactas, sería plantear más o menos en qué momento es que la persona ya es capaz de comunicarse referencialmente. Es decir, en qué momento ya es capaz de decirle a alguien algo sobre algo. En el momento en el que una persona es capaz de decirle a alguien algo sobre algo,
como comportamiento biestimulacional, es decir, interactúas con una persona, con alguien, como un estímulo, pero también interactúas con lo que le estás diciendo a la persona, como un estímulo referente. Entonces, cuando tú puedes hacer eso de, de referidor, o sea, cuando tú puedes interactuar como referidor, diciendo algo a un referido, a un estímulo persona, eh, con respecto a un referente, que es aquello sobre lo que hablas, cuando eres capaz de hacer eso, ya pasas a la etapa básica. Eh, Esto de la etapa fundacional también implica mucho. Claro, empieza, más que nada es un proceso en el que se están dando los primeros comportamientos en términos psicológicos, porque vamos a ver que en el caso de un bebé recién nacido, muchos de sus comportamientos son fundamentalmente fisiológicos, como respuestas más que nada sensoriales y reflejas. Pero poco a poco, a partir del contacto con los estímulos, su comportamiento se va haciendo cada vez más psicológico. Entonces, este tránsito de la etapa fundacional a básica, pues claro, sería como el proceso de psicologización y socialización primaria, ¿no? O sea, como que lo están integrando al medio convencional. Luego, ya cuando ya está en la etapa básica, que ya es capaz de comunicarse referencialmente, eh, digamos, esta ya es un periodo de preparación. Digamos, se llama básica porque aquí es donde desarrolla sus habilidades y cualidades básicas, sus repertorios básicos de conducta, los cuales van a ser la base sobre la cual se van a ir desarrollando los repertorios conductuales posteriores. Entonces, el límite entre etapa básica y etapa social ya sería más que nada la independencia en cuanto a la familia primaria, en cuanto a la primera familia. La primera familia, pues uno generalmente suele tener un rol, digamos, más de, un rol, digamos, asimétrico, donde los padres son los que principalmente regulan las conductas de sus hijos. Pero ya cuando están en la etapa social, es como que ya no hay los hijos ya no están tan en un rol asimétrico, sino en un rol más simétrico, o sea, donde ya se desempeñan como proveedores en el hogar, o ya se independizan muchas veces y ya se van de la casa y pueden formar su propio hogar. No hay una edad clara, digamos, que distinga cuándo empieza y cuándo termina la etapa básica y social. Em, pero bueno, estos serían más que nada los periodos, ¿no?, que nos plantea Cantor. Y que, bueno, otros autores como Biyu o Pronko van a desarrollar con mayor detalle en sus perspectivas sobre la psicología del desarrollo y la psicolingüística desde un punto de vista interconductual. Bueno, continuamos con los repertorios comportamentales, que también son variables disposicionales del individuo. Aquí tenemos habilidades generales, habilidades específicas, apetencias y aversiones, que serían como gustos y lo que te disgusta, estados afectivos, y también puede ser las creencias. Aquí vamos a verlo con más detalle, ¿no? Podemos encontrar las creencias, bueno, eso. Hábitos, aquí me olvidé poner hábitos también. De ahí estarían las alteraciones fisiológicas, como el nivel de actividad del sistema nervioso, la ingesta de sustancias, podría ser el estado de salud, si es que está sano, si está enfermo, eh, la relación entre sueño y vigilia, que también se encontraría un poco en cuanto al nivel de actividad del sistema nervioso, ¿no? Qué tan irritable se está, o también la misma irritabilidad, la fatiga. Ahí podríamos considerar varias alteraciones fisiológicas que puedan influenciar.
También estarían alteraciones anatómicas que pueden ser por lesiones, pueden ser alteraciones genéticas o alteraciones generadas a partir de los cuidados pre, peri y postnatales. Y bueno, la presencia física, que se entendería más como la vestimenta y el atractivo físico. Bueno, cómo es que el individuo se aprecia, ¿no? Si se considera guapo o si socialmente se le considera guapo o guapa o no. Entonces, bueno, aquí en este esquema se irían agrupando las variables disposicionales, las del ambiente, las del individuo, y bueno, aquí lo que serían apetencias, que serían como los gustos, puse varias, como 6 categorías, que son consumibles, manipulables, intercambiables, de actividad, sociales y de feedback. Esto hace alusión a tipos de reforzadores. Es importante, sobre todo el tema de las apetencias y aversiones, porque a partir de ahí es como que se puede definir qué estímulo, ya durante la modificación de conducta, qué estímulos se pueden utilizar como reforzadores y qué estímulos se pueden utilizar como castigos. Por eso es que le di como que más detalle a esa parte. Y bueno, continuamos con características de la evaluación. Aquí encontramos que la evaluación desde esta perspectiva comportamental que plantean Segura, Sánchez y Barbado son la funcionalidad, es decir, que se hace mucho énfasis en las relaciones funcionales. En este sentido, lo primero es la recogida de datos e hipotetización, donde ya se habría más que nada detallar morfológicamente los acontecimientos que se están dando en la situación problema. La funcionalidad, donde se van detallando cuáles son las relaciones funcionales. Y la disposicionalidad, donde ya se van definiendo los factores disposicionales que pueden influir en las relaciones funcionales. Entonces, aquí el foco es en las relaciones funcionales. Otro es la unidad reciprocidad. O sea, de que se está analizando es una interacción. Y toda la interacción es una interacción integrada. No es o sea, no es que estás analizando la respuesta operante o la respondiente. Estás analizando toda la secuencia funcional. Estímulo, respuesta, estímulo discriminativo, respuesta operante y estímulo reforzador. Y también estás analizando el estímulo condicional, respuesta condicional, estímulo incondicional, respuesta incondicional. Toda la secuencia funcional. Entonces se analiza todo y cuando se preguntan cuándo empezó a producirse la interacción, no cuándo se empezó a producir la respuesta, sino toda la interacción. Y ante qué circunstancias disposicionales es más probable que se dé la interacción. Ahí se están evaluando los factores disposicionales, pero que regulan la interacción, no la respuesta. Otro tema es la sincronía, o sea que todos los elementos son sincrónicos, se dan de manera simultánea. Aquí lo que se toma en cuenta es la multicausalidad. O sea, si se cambia un elemento, cambian todos los demás. Y la simultaneidad. Sincrónico significa simultáneo. Y es que, si bien uno podría decir, bueno, primero se da el estímulo discriminativo, luego la respuesta operante y luego el estímulo reforzador, pues aquí hay que destacar que estos 3 eventos se están relacionando entre sí todos al mismo tiempo. O sea, cuando decimos que el estímulo discriminativo señala la oportunidad de acceso al estímulo reforzador, es que si bien todavía temporalmente no se ha tenido acceso al reforzador, ya está, digamos, formando parte de esta interacción. Por eso es que todo es sincrónico, es simultáneo. Y la continuidad. La continuidad implica que nos comportamos todo el día durante todos los días. O sea, nos comportamos 24/7. Desde que nacemos hasta que morimos. Desde que nos levantamos hasta que nos volvemos a levantar al día siguiente. Nos levantamos, nos dormimos, mientras dormimos y cuando nos levantamos al día siguiente, todo ese tiempo nos la pasamos comportándonos. No hay ningún momento en el que no nos estemos comportando.
En ese sentido es continuo y todo el tiempo estamos siendo estimulados por estímulos. Y bueno, se considera que las unidades de análisis, como los campos interconductuales, son fragmentaciones prácticas. O sea, son fragmentaciones que realizan los psicólogos para poder analizar el comportamiento. Pero en sí el comportamiento es continuo, o sea, nunca acaba. Acaba cuando nos morimos recién. Entonces, vamos a ver ahora lo que son las fases de la evaluación. La primera parte es la recogida de datos con la morfología de la conducta, que se van a describir los sucesos, los acontecimientos. Luego, la definición y selección de unidades de análisis. O sea, aquí ya se define cuáles son los campos conductuales que vamos a analizar. Luego viene la hipotetización, donde se definen de estos campos cuáles son las variables funcionales y las variables disposicionales. Y luego ya viene el plan de intervención, donde aquí se trata de probar si es que las hipótesis fueron o no correctas. Entonces aquí lo que se plantean ya son objetivos generales, objetivos específicos, técnicas y estrategias de cambio, métodos y técnicas de evaluación del cambio e implementación de la evaluación y cambio. Entonces ya todo eso ya sería la parte final. O sea, digamos, los primeros 3 puntos serían como la evaluación diagnóstica, a partir del cual se va a elaborar el plan de intervención. Ya posteriormente ya vendría una evaluación ya de efectividad, digamos, para ver si es que se está dando el cambio a partir de todo el proceso de evaluación diagnóstica y ya de intervención propiamente. Entonces, aquí para ver un poquito cómo es esto de la definición y selección de la unidad de análisis, podríamos apoyarnos de este esquema, donde se puede poner aquí lo que sería un motivo de asesoría como motivo de consulta y luego delimitar los comportamientos problema. Esto lo voy a profundizar un poco más en el siguiente video, donde voy a explicar lo que serían ya propiamente cómo van a hacer lo que es su tarea. Entonces, esto sería todo.